horas. Los trozos están temblando. Ustedes lo pueden apreciar, a esta hora está registrando un fuerte sismo. Buenas noches. Aunque nos preocupan y nos asustan, estamos acostumbrados. Lo que significa, sin embargo, que a pesar de esa tradición de saber lo que representan, no por ello nos generan menos temor. Y claro, hemos tenido tantos movimientos en los últimos días que evidentemente la inquietud se acrecienta precisamente ante la idea de que se vaya a generar un movimiento sísmico mayor, incluso al que tuvimos en el día de hoy. Vamos a conocer más antecedentes de estos temblores en un contacto que tomamos con Sebastián Riquelme, sismólogo y académico del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, para que podamos orientar y explicar bien de qué se trata el episodio que hemos vivido hoy y que se enmarca dentro de los temblores que hemos registrado desde el fin de semana. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas noches. Gracias a ti, Juan Manuel. Lo primero, porque es cierto que se ha entregado bastante información durante la tarde, no significa necesariamente que la gente la maneje en el detalle, es técnica en muchos casos. Se habla de un enjambre. Primero expliquemos qué es lo que es un enjambre y luego entramos en el detalle de lo que hemos vivido los últimos días. Bueno, un enjambre es una acumulación de sismicidad en un determinado espacio y tiempo donde ocurre en un periodo de tiempo con magnitudes variables. Tenemos, Sebastián, entonces, una cantidad determinada de movimientos que están generados ¿por qué? ¿Qué es lo que ha ocurrido en los últimos días que hayamos tenido esta cantidad de movimientos sísmicos? Esta cantidad de movimientos son los sismos típicos que nosotros tenemos de la subducción de la placa de Nazca bajo la placa sudamericana. Son sismos de tipo compresivo a los que estamos bien acostumbrados. Ahora, ¿estos movimientos están anticipando algo en particular o es simplemente el acomodo de esas placas? Mira, al igual que lo que tú estabas diciendo antes del concepto de enjambre, estas cosas hay que verlas a posteriori, uno no puede definir antes. Entonces todo esto hay que ver, igual que los economistas cuando te dicen que esto es ex post, esto es lo mismo. Entonces uno tiene que analizar el proceso completo antes de decir la definición a la que corresponde o no cierto tipo de sismicidad. Ahora, lo que está pasando es lo que pasa en Chile siempre, que es que está temblando, solo que está acumulado en un lugar específico por ahora. Ahora, cuando tú dices que hay que mirarlo ex post, es decir, hay que esperar que se cumpla el ciclo completo, ¿cuándo sabe uno realmente cuando termina un ciclo o no va a venir otro movimiento que luego termine por dejarlo incompleto? Porque uno podría decir, ok, en 3, 4, 5 días más no se generaron movimientos, se cerró el ciclo, pero a lo mejor el día 6 se produce nuevamente un temblor. Claro, eso es lo que a todos nos gustaría saber. Mira, lo que difícil, pasa ¿no? Claro. Sí, no, por supuesto. Mira, lo que pasa es que si tú lo miras hacia atrás, por ejemplo, te voy a poner 4 ejemplos. Hay un terremoto de 1960 que el día anterior lo precede un 8. Si tú en ese momento le preguntas a la persona que está mirando la sismicidad, va a decir que ese terremoto es el que cierra el ciclo, pero al otro día un 9,5, ¿ya? Después te voy a poner otro ejemplo, que es el ejemplo del terremoto de Illapel del año 2015, donde prácticamente no hubo precursores, ¿ya? Y terminó con el terremoto 8.3 que causó tsunami, y después vinieron las subsiguientes réplicas. Y si tú miras la secuencia sísmica del terremoto de Iquique del año 2014, comenzó a temblar 2 semanas antes y comenzó con un 6,7, posteriormente siguió un 6,3 y varios sismos de similares magnitudes. Y ese terminó en un terremoto 8.2 en la región de Iquique. Entonces, si tú ves los 3 casos, son los 3 distintos y terminaron de diferente manera. Entonces, hasta ahora no podemos decir absolutamente nada más que seguir monitoreando con especial atención esa región. ¿Hay alguna característica específica del movimiento que sentimos esta tarde que uno lo pueda describir? No sé, su profundidad, la distancia respecto de los otros movimientos que tuvimos el fin de semana.
Mira, se ubica más o menos en la misma zona. La profundidad del terremoto está más o menos a los 20 kilómetros, tiene una magnitud de 6.9 y la duración de la ruptura es aproximadamente de 30 segundos. Eso es como las características técnicas. Ahora, tenemos un movimiento de 6.9, que sin embargo hemos visto que no se le está diciendo 6.9 en la escala Richter. O sea, sería bueno que, porque esto además es cultura para una población como la nuestra, que tiene que, digamos, habituarse a los temblores, porque ya se está dejando de utilizar el término de Richter. Mira, todas las magnitudes son magnitudes Richter. Lo que pasa es que, a ver, hay varios tipos de magnitudes que están asociados al tipo de onda que uno está mirando, ¿ya? Entonces uno dice que todas las magnitudes son Richter, pero hay una magnitud que se llama la MS, que es magnitud de ondas superficiales. Hay otra que se llama la MB, que es Body Waves Magnitude. Hay otra que se llama MWW, que es la magnitud de la fase W. Entonces, nosotros, por ejemplo, nuestra magnitud, la mandatoria, es la magnitud de la fase W y esa es la que usamos nosotros para reportar los sismos. No es que el concepto de magnitud Richter esté obsoleto ni nada por el estilo. Todas las magnitudes son Richter, solo que cada uno tiene su apellido. Y el concepto de intensidad es el que la gente conoce. La intensidad está asociada más al daño o a los efectos que un observador siente en un determinado lugar. ¿Hay alguna cosa en específico que determine si un sismo por su duración significa algo respecto de otro? Porque claro, el que sentimos hoy día para muchos fue bastante largo. Ahora, generalmente a los que le tienen susto, cualquier temblor se les hace muy largo. Pero, claro. Sí, pero si una duración es mayor en promedio que a otros sismos, ¿quiere significar algo en particular o no necesariamente? Sí, los terremotos que duran más tienen mayor magnitud. Perfecto. Eso es porque los terremotos tienen largos determinados y tienen velocidad de ruptura asociada. Entonces, cuando tú rompes a una determinada velocidad, el orden de velocidad de ruptura de los terremotos es 2.5 kilómetros por segundo. Cuando tú estás rompiendo un largo de 500 kilómetros, significa que, por ejemplo, si rompes esa velocidad, se va a demorar 200, 250 segundos. En cambio, si estás rompiendo un largo de 100 kilómetros, se va a demorar 40 segundos y eso está asociado a otra magnitud. Entonces, por supuesto que el largo, tamaño, tiempo de duración están asociados a la magnitud que tenga este terremoto. Y eso, por supuesto, es la energía liberada del terremoto. En este caso, ¿se tiene por lo menos preliminarmente la duración y por lo tanto la proyección de cuánto pudo haber roto en este choque de placas? Claro, hay un parámetro que se llama el half duration, que es la mitad del tiempo de ruptura, que nosotros lo estimamos en 15 segundos. Por lo tanto, el tiempo de ruptura total fue 30 segundos, que corresponde a magnitud 6.9. Probablemente esta pregunta, bueno, desde la República completa de la ignorancia, pero siempre es bueno al menos formular la pregunta. Cuando estamos hablando de ruptura, cuando estamos hablando de acomodo de las placas, pero al mismo tiempo se van generando estos daños, esta ruptura, ¿eso tiene algún tipo de consecuencia en el mediano plazo para ambas placas? ¿Puede significar algo? Claro, pero esos son estudios específicos que hay que hacer detenidamente, hay que usar más instrumentos, hay que usar otros cálculos. Ahora no se puede decir nada, absolutamente nada. Es muy prematuro decir cualquier cosa en este minuto. Ahora, uno podría, por ejemplo, proyectar desde lo que ocurrió el 2010 en adelante qué tipo de daño sufrieron las placas y saber qué representó esa ruptura. Lo que el 2010 es un poco distinto porque ese terremoto ocurre en otra zona. Entonces no se comportan de la misma manera necesariamente. Estamos conversando con Sebastián Riquelme, sismólogo y académico del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile. Déjame preguntarte, Sebastián, a propósito del terremoto del 2010, donde quedó en evidencia también que habían algunos sismógrafos que no estaban instalados. Se dio cuenta también de que, a pesar de que la Universidad de Chile en varias oportunidades había solicitado mayor recurso, aplicación de nueva tecnología, ¿cómo estamos hoy día comparativamente al resto del mundo, entiendo, de los países sísmicos, ¿no?, en términos de infraestructura y de equipamiento, para poder detectar, leer y poder hacer las interpretaciones correctas de los movimientos que nos afectan? Sí, claro. El centro ha tenido una exposición mundial bastante importante porque es uno de los primeros observatorios que construyó una red de estaciones multiparamétricas. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros lo que hicimos fue instalar un GPS, un sismómetro y un acelerógrafo. Con esos instrumentos nosotros estamos midiendo desplazamiento, velocidad y aceleración. Entonces, esos tres equipos, además de permitir medir los parámetros físicos que te estoy mencionando, nos permiten observar una banda de frecuencias bastante grande de todo el proceso sísmico. Por ejemplo, los GPS, además de que se pueden usar últimamente ahora para medir terremotos, generalmente se usaban para medir procesos de largo plazo, como acoplamiento de placas, este acomodo de placas del que hablas tú. Perfecto.
Los sismómetros se usan para medir velocidad y eso es lo que generalmente en cierto rango de distancia se usa para calcular la magnitud y la localización, así como los acelerógrafos, pero los acelerógrafos principalmente son asociados para medir alta frecuencia. Entonces tú con esos 3 equipos, y esa es la exposición a nivel mundial de la que te hablo que ha tenido el centro, es que ha sido capaz de poner en evidencia no solo los terremotos en sí desde el punto de vista de la emergencia, sino que también desde el punto de vista científico, por las observaciones que genera Chile. Tú dices la alta frecuencia sirve exactamente para qué? Medir daño. Medir daño. Sí. Perfecto. Y dime una cosa, ¿hay equipos que ustedes requieran que hoy día no tengan o que no estén instalados? Mira, nosotros siempre, como desde el punto de vista científico, nosotros siempre nos gustaría tener más equipos. Nosotros con los equipos que tenemos hacemos un monitoreo bastante rápido. Hoy día entregamos la magnitud a los 5 minutos con 34 o 36 segundos, no me recuerdo. Y eso para un centro de alerta como el nuestro o de monitoreo sísmico es bastante importante, es súper bueno. Sebastián, una última pregunta. Yo sé que esto es muy difícil de determinarlo, pero hemos tenido varios movimientos desde el fin de semana, hoy marcados también con varios otros sismos. Por supuesto que el de 6.9 es el que nos sorprende más, ¿no? O el que genera más noticias. Claro. ¿Es posible proyectar en los siguientes días si se va a seguir moviendo la Tierra? Mira, la verdad es que a este 6.9 va a tener su réplica, así que va a seguir. Perfecto. Sin duda. Perfecto. Sebastián, te queremos agradecerle que hayas conversado con nosotros esta noche, nos hayas puesto en perspectiva también lo que hemos vivido durante el día, que hayas sido también tan claro en aclararnos, en entregarnos los datos sobre lo que ocurre hoy, lo que pasó el fin de semana y también las proyecciones que se pueden hacer, tanto hacia adelante como la revisión hacia atrás también de esos movimientos. Muchas gracias, Sebastián, que estés muy bien. Gracias a ti. Sebastián Riquelme, sismólogo y académico del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, conversando con nosotros en este especial de Vía Pública. Vamos a hablar de un montón de otras cosas también durante el programa, las elecciones en Francia, hay realidades políticas locales, hubo un encuentro del Partido Comunista que todavía no define candidato presidencial, algunos desacuerdos eventualmente sobre si va a haber o no primarias en Chile. Vamos a estar hablando de esas cosas a la vuelta. Pausa, ya estamos con ustedes, espérenos. Go further. Estamos de regreso en este especial de Vía Pública. Vamos a seguir mirando también el balance de lo que ha sido una jornada tan movida durante la tarde para luego acercarnos a otros temas de la actualidad. Vamos a tener contacto en los próximos minutos con nuestro periodista que se encuentra en Valparaíso, Viña del Mar. Vamos a ir hasta... ahí está. Valparaíso en un momento más con Leo Acuña, pero antes vamos hasta la ONEMI con Fabián Collado. Fabián. Sí, ¿qué tal, Juan Manuel? Muy buenas noches. Sismo que se registró a las 18:30 horas, que nos sorprendió a todos en 6 regiones de nuestro país, entre Coquimbo y también el Biobío. Sismo que tuvo una magnitud de 6,9 grados Richter y que se registró a 76 kilómetros al oeste de Valparaíso. Un sismo que fue bastante fuerte y que duró bastante tiempo, según los que fuimos testigos, obviamente, en estas diferentes regiones. Inmediatamente, tras este movimiento telúrico, se reunió el Comité de Emergencia aquí en la Oficina Nacional de Emergencia. Estamos hablando principalmente con Ricardo Toro, el director de la ONEMI, también el subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, además del jefe del Centro Sismológico de la Universidad de Chile. Según lo que nos comentaron acá en el punto de prensa, es el gran evento de este año 2017, que viene como seguidilla del movimiento telúrico que ocurrió el sábado pasado, en la noche del sábado pasado. Pues bien, desde ese movimiento telúrico que también se registró en Valparaíso, hubo más de 150 réplicas hasta las 5 de esta tarde, después de ese movimiento telúrico de 5,9 grados Richter, posterior a lo que ocurrió a las 18:30 de esta jornada. Pues bien, posterior a eso también lo que llamó mucho la atención es que ya hasta la actualidad hay más de 15 réplicas, llamando mucho la atención a las 22:43 horas, 46 kilómetros al oeste de Valparaíso, con una magnitud de 5,2 grados Richter. Ahí estamos viendo, por ejemplo, en pantalla las imágenes de cuando nos encontrábamos en el estudio, en Canal 24 Horas, y cuando se estaba registrando este movimiento telúrico cerca
cerca de las 18:30 horas también las imágenes de una unidad operativa de control de tránsito. En la región metropolitana también se registró diferentes congestiones vehiculares, por ejemplo, imágenes que llaman la atención, por ejemplo, en los diferentes edificios, pero no hubo mayores inconvenientes. Estamos hablando de personas damnificadas, ya eso está absolutamente descartado. Lo más grave, podríamos decir que en la UNEMI dijeron que más de 6.000 personas estaban sin suministro eléctrico, además de que habían cerca de 15 rutas en la región de Valparaíso que se encontraban con problemas de conectividad. Pues bien, esta situación respecto a la energía eléctrica, hace pocos instantes Chilquinta confirmó de que eran 4.000 los afectados en la quinta región, pero ya hay energía eléctrica que se está reponiendo en diferentes zonas como Concón, Quintero, Limache, Olmué, entre otras zonas afectadas. Después de las 11:30 de la noche ya estaría totalmente normalizado. Nosotros estuvimos conversando con las diferentes autoridades en este lugar y también con la presidenta de la República, Michelle Bachelet, de la cual venía llegando de un viaje desde el sur de nuestro país y pudo comentar en el grupo 10 de la FACH respecto a esta situación que obviamente llamó mucho la atención durante esta jornada. Como país tenemos que estar preparados para poder enfrentar cualquier sismo en cualquier momento que no se puede predecir, y para eso existe toda una información en la página de UNEMI en cómo se tiene que preparar la familia, cuál es el kit de emergencia que deben contar y cuáles son las vías de evacuación y lugares donde tienen que alcanzar si es que se materializa la evacuación preventiva. No es raro que ocurra un terremoto de magnitud 7 en Chile, puesto que ocurre uno de ellos al año, al menos. El sábado tuvimos un 5,9 y el temblor actual es un 6,9, un grado más. Ahí se ha ido incrementando, de manera que en este momento el 5,9 pasa a ser un precursor de este, y el terremoto más grande, el terremoto que se va a guardar en el catálogo va a ser este con sus precursores. Y esperamos que en el futuro las réplicas que ocurran van a ser muy seguidas inicialmente, va a haber muchas réplicas por unidad de tiempo, por hora o por día o por mediodía, y esas se van a ir distanciando y van a ser cada vez, esperamos, el escenario más probable es que sean cada vez de menor magnitud. Un sismo es un temblor común y corriente, y un terremoto es aquel que causa daño significativo y en una zona extensa. Creo que no constituye lo segundo, todavía siguen siendo un sismo entonces para nosotros. Y en un país como Chile no es difícil hacer predicciones acerca de terremotos porque ocurren muchos terremotos, hay mucha actividad sísmica, es uno de los países más activos sísmicamente del planeta. De modo que si uno dice que va a ocurrir un terremoto importante en alguna zona de Chile, lo más probable es que tenga razón. La información que hay hasta ahora es que todo está bajo control, sin embargo, evidentemente, tanto en mi caso como los ministros están en contacto con sus directores, jefes de servicios regionales, para estar al detalle de lo que ha sucedido. Aquí, por ejemplo, el aeropuerto hubo un par de pequeños daños, así que el ministro probablemente va a ir a mirar en situ cuáles son aquellos, pero como digo, está todo el gobierno desplegado y sobre todo en base a lo que son los directivos regionales, y sin duda si es necesario ir a la región lo haremos a la brevedad. En este momento no parece ser necesario y estamos en contacto y seguiremos estando en contacto con las autoridades. A tener tranquilidad, pero a estar muy atento y a seguir las instrucciones que la autoridad den al respecto si hubiera algún otro tipo de situación. Sismo que fue corregido por el Servicio Sismológico de Estados Unidos a una magnitud de 7,1 grados de Richter. Lo que llama muchísimo la atención es que no tenga características de terremoto, como decía el jefe del Centro Sismológico de la Universidad de Chile, pese a que el epicentro está muy, muy cerca de donde fue el terremoto del año 1985, lo que llama muchísimo la atención y que se puede ver las diferencias en el nivel de destrucción que dejó ese año y ahora que es la verdad menor, según lo calificado por las diferentes autoridades acá en la Oficina Nacional de Emergencia, Juan Manuel. Fabián Collado, entonces, desde la UNEMI, entregándonos esa información. Muchas gracias, Fabián, que estés muy bien. Buenas noches. Vamos a ir ahora a Viña del Mar con Leonardo Acuña para que nos cuente cómo la población ha retornado a la normalidad después del tremendo susto que vivieron durante la jornada de hoy esta tarde. Leonardo, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Juan Manuel. Y bueno, fue un tremendo susto, como tú bien lo mencionabas, el que se vivió acá en la región. Al menos 15 réplicas se han dejado sentir acá en la región de Valparaíso luego de este sismo que de 6,9 grados Richter que se registró acá en Valparaíso. Eso de las 18:30 de ahí en adelante, por lo menos 15 réplicas se han registrado, pero de a poco ha vuelto a la normalidad la región. Lo que sí hay que mencionar, gran atochamiento vehicular luego de este temblor se registró, por lo menos tanto en Valparaíso como en Viña del Mar. Cuando se dio esta posible alerta de tsunami, obviamente fueron cerradas algunas calles, ahí se comenzó a atochar los vehículos o los autos ahí en el sector, porque en algunos momentos estuvo más bien cerrada el sector ahí de Avenida España. Luego se registró nuevamente, se habilitó el paso en ese sector y de ahí comenzaron entonces a registrarse algunos tacos en el sector, tanto en Viña del Mar como también en Valparaíso. Y esto también se da porque el Merval dejó de funcionar. Ojo, hay que hacer mención en eso. El Merval no está funcionando, se están revisando sus líneas para ver si es que hubo algún tipo de daño. Mañana, recién a las 5 de la mañana, se va a saber si es que va a funcionar o no de manera normal el metro de Valparaíso. A hacer mención con eso, porque muchas personas en este momento debiesen estar saliendo los últimos carros de Merval, pero ojo, está cerrado, no está funcionando Metro Valparaíso porque están haciendo una serie de revisiones para ver cómo se encuentran las líneas, por supuesto, porque no es llegar y que vuelva a funcionar el servicio con total normalidad. Eso va a ser evaluado y recién a las 5 de la mañana se va a saber si es que se puede o no utilizar este servicio tan utilizado y que presta un servicio tan importante entonces para la región de Valparaíso. Por lo menos ahora se ha vuelto a la normalidad acá en el sector. Hubo gran atochamiento vehicular, por supuesto, porque muchas personas decidieron salir o irse de los trabajos tras esta evacuación preventiva que se hizo del borde costero, por supuesto, y ahí es donde se generó este gran atochamiento vehicular, pero luego de unas horas esto dejó de pasar. Nosotros conversamos con algunas de las personas, por supuesto, que estuvieron ahí en el momento cuando se registró este sismo, que fue bastante problemático, y pasemos a revisar entonces las declaraciones de las personas frente a este sismo. Escuchemos. ¿Cuál es su nombre? Eliana. ¿Eliana cuánto? Los trozos están temblando. Graba, Pepe, graba. Súper desprevenida y me asusté. Pero bueno, acá mis compañeras chilenas me calmaron y me dijeron que están súper acostumbrados ustedes. Pero tuvimos susto por el tema de la alerta del tsunami. Pero igual se movió mucho. ¿Tuvieron que evacuar? Sí, todos los del hotel se fueron hasta acá nomás, después ya hay que irse al hotel de nuevo. A nosotros nos encontró en el ascensor, ahí, sí, mucho ritmo. Corazón a fuerza de bala. A fuerza de bala, porque con esto a cualquiera le da un infarto. Bueno, y esas imágenes, las primeras que ustedes veían ahí, fue justamente cuando uno de nuestros equipos, Natalia Gutiérrez y José Bustos, estaban reporteando en ese sector un incendio que se estaba registrando ahí en Avenida Pedro Montt cuando comenzó este sismo ahí. Imágenes, por supuesto, que esta señora se da cuenta que está temblando, muy asustada, sale del lugar. Son imágenes que de manera exclusiva tiene Televisión Nacional. Impactantes imágenes, por supuesto. Esta señora estaba bastante asustada y no es para menos. 6,9 grados Richter, por supuesto, que sacudieron la tierra acá en la región de Valparaíso. Hacer mención entonces, lo último, recordar, Metro Valparaíso, Merval, mañana eso de las 5 de la mañana se va a ver si es que se vuelve a restablecer el servicio. Por supuesto, eso nosotros lo vamos a estar informando antes para que ustedes, las personas que estén en la casa, sepan si es que está o no funcionando este importante servicio acá en Valparaíso. Juan Manuel. Sí, bueno, eso va a ser una información que en todo caso estoy chequeando aquí en la misma información que entrega Merval.
se hace difícil de poder chequear hasta última hora, y por lo mismo yo creo que la mejor recomendación, Leo, que podemos hacer a la gente es que, entre otras cosas, a través de los medios de comunicación, tanto locales, la recomendación, claro, viene muy de cerca, pero nuestro portal 24horas.cl, apenas se tenga esa confirmación, la va a estar entregando, lo mismo a través de nuestra cuenta en Twitter, que es 24 horas TVN, @24 horas TVN, y también en nuestra página en Facebook de 24 horas, así que desde muy temprano, apenas se tenga esa información, como tenemos equipos funcionando durante toda la noche permanentemente, apenas se sepa si está operativo el Merval, lo vamos a informar oportunamente. Muchas gracias por conversar con nosotros, Leo, que esté muy bien. Bueno, avancemos ahora a otros temas. Hay una investigación por obstrucción a la justicia que podría abrir la Fiscalía tras las graves acusaciones que hizo ayer el exdirector de Impuestos Internos, Michel Jorrat, en el programa Informe Especial. Él apuntó directamente en contra del exministro del Interior, Rodrigo Peña y Lillo, a quien acusó de intentar sepultar el caso Soquimich. En tanto, y por medio de un dictamen, la Contraloría cuestionó la decisión del servicio de no querellarse o denunciar a empresas ligadas al financiamiento ilegal de la política. Reapareció Michel Jorrat y por primera vez contó detalles inéditos de las presiones que, según él, recibió del entonces ministro del Interior, Rodrigo Peña y Lillo, para frenar las causas ligadas al financiamiento irregular de la política. ¿Cuáles eran esos mensajes concretamente? Que no nos siguiéramos metiendo en Soquimich. Jorrat dijo que se aplicaron criterios de persecución penal en el caso Penta y que los problemas se iniciaron cuando se presentó la querella contra el ex subsecretario Pablo Wagner, que abrió la puerta a SQM. Allí dentro aparecían las boletas falsas vinculadas a miembros de la nueva mayoría. Nosotros tuvimos que pedir incluso información a Soquimich por una boleta en particular. Y eso generó mucho ruido, digamos, mucho malestar. ¿Cuáles eran esos mensajes concretamente? Bueno, que no nos siguiéramos metiendo en Soquimich. Incluso que ojalá que en cierto minuto, cuando el Ministerio Público quería incautar, ¿no es cierto?, cierta documentación, que ojalá que nosotros nos lleváramos la documentación antes. ¿El mensaje es ponle obstáculo al trabajo de la Fiscalía? Claro. Jorrat también contó que dejó lista para su presentación la querella en contra de SQM Salar el día en que le pidieron el cargo. En esa arista figura Rodrigo Peña y Lillo, Giorgio Martelli, Alberto Arenas y varios personeros ligados a la nueva mayoría. Nos parecen particularmente graves. Es decir, si efectivamente hubo conductas destinadas a entorpecer la acción del Ministerio Público, nuestro deber es investigar la eventual comisión de un delito de obstrucción a la investigación. Declaraciones de Jorrat una semana después de que el Servicio de Impuestos Internos hizo pública la decisión de no querellarse ni denunciar a las grandes empresas investigadas por presunto financiamiento irregular de las campañas políticas. Los dichos del exdirector del Servicio de Impuestos Internos son materia de una investigación del Ministerio Público, por lo tanto al gobierno no le corresponde referirse a lo mismo. Nos parece de la mayor gravedad y nosotros estamos esperando qué es lo que va a hacer la Fiscalía en este caso para demostrar su independencia. Recién un año después de que la abogada Marisa Navarrete y otra exfuncionaria de Impuestos Internos presentaran un requerimiento en relación a los actos del organismo, la Contraloría se pronunció y sostuvo que las decisiones deben tomarse de manera racional, conforme al principio de juridicidad, y que éstas no obedezcan al mero capricho de la autoridad, sino a criterios objetivos. Evidentemente aquí no ha habido una actuación racional de parte del Servicio de Impuesto Interno, toda vez que ha actuado ante casos similares de manera distinta, sin que haya un fundamento respecto de esta distinción, y eso se llama arbitrariedad. Impuestos Internos sostuvo por medio de esta declaración que todas las decisiones que adopta en distintas materias, incluida la penal, se basan en un exhaustivo y detallado análisis técnico de los antecedentes disponibles. El director del Servicio de Impuestos Internos en esto actuó de manera completamente autónoma de acuerdo a sus atribuciones. Aquí no ha habido ninguna influencia del Ejecutivo. El fiscal nacional volvió a insistir en la necesidad de que los parlamentarios legislen modificaciones y se establezca que el Ministerio Público puede ejercer acciones penales por delitos tributarios y no solo el Servicio de Impuestos Internos.
Vamos a volver con la información respecto del sismo porque hay novedades. Esta noche el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, anunció la suspensión de clases para mañana en escuelas y liceos públicos de manera preventiva. Él dice que en virtud de nuevos antecedentes que manejamos vinculados al estado de escuelas y liceos de la comuna de Valparaíso, hemos tomado la decisión como Municipalidad de Valparaíso de suspender las clases para el día de mañana solo para alumnos del sistema público o municipal. Una decisión de carácter preventivo que no incluye directivos, profesionales, asistentes de educación. Entonces, bueno, ahí está la información que está publicada en todo caso en la cuenta de Jorge Sharp, el alcalde de Valparaíso, que más temprano había señalado, sin embargo, que no se suspendían las clases. Ahora sabemos que sí, efectivamente se ha tomado esta determinación. Vamos a la crónica internacional ahora. Este lunes el candidato de centro en Francia, Emmanuel Macron, y la ultraderechista Marine Le Pen entraron de lleno en la campaña para la segunda vuelta presidencial en ese país. Una carrera en la que el exministro de Economía de François Hollande corre como favorito y hoy recibió el apoyo del mandatario. Sonrisas, selfies, saludos, felicitaciones. Fue parte del día después de una jornada en la que tanto Emmanuel Macron como Marine Le Pen se sintieron ganadores. Dos candidatos con visiones completamente opuestas que ahora tienen 2 semanas para convencer a los electores sobre cuál de los cambios que prometen es el mejor para Francia. A la hora de ver quién lo tiene más fácil, es Macron quien corre con ventaja. Un sondeo de Ipsos le da un 62% por sobre el 38% que obtendría Le Pen, y el apoyo que ya recibió por parte de los republicanos que apoyaron a François Fillon ahora sumó un nuevo respaldo. La extrema derecha dividirá profundamente a Francia, estigmatizaría a alguno de nuestros ciudadanos por su origen o su religión. Emmanuel Macron es el candidato que defiende nuestros valores y que une a los franceses en estos momentos. Una afirmación que molestó a la candidata de extrema derecha y que refleja parte de las fracturas que atraviesan al país. Por un lado, la Francia rural y empobrecida, que cree en el discurso antiglobalización de Le Pen, y las ciudades urbanas y cosmopolitas que apoyaron a Macron y que, como París, tiemblan ante la posible llegada de una ultraderechista al poder. Así es como el Frente Nacional ha querido plantear esta elección como una disputa entre europeístas y patriotas. La verdad es que el señor Macron no es un patriota de ninguna manera, no defiende ni un vestigio de patriotismo. Es un europeísta radical e histérico, quiere fronteras totalmente abiertas y dice que no existe la cultura francesa. Ninguno pertenece a las formaciones tradicionales que han gobernado Francia en las últimas décadas. Por eso, gane quien gane, tendrá la tarea de reunir mayoría parlamentaria en las elecciones legislativas de junio, para así poder aplicar su programa. De la política internacional a la política local, a la vuelta de la pausa, vamos a mirar qué está pasando con las candidaturas presidenciales. De política chilena vamos a hablar también un rato porque hay varias cosas que han ocurrido. 5 días restan para que la democracia cristiana, por ejemplo, tome una decisión respecto a su candidatura presidencial. Una incertidumbre que hay preocupación en la nueva mayoría y es por eso que algunos timoneles ya aseguran que si la DC va directamente a la papeleta de primera vuelta, esta opción no sería necesariamente el fin del conglomerado. Vamos a ver la nota y conversamos con nuestros invitados. Últimos días plagados de gestos y guiños políticos, entre ellos la decisión del Partido Comunista. Dependemos de la decisión soberana de la democracia cristiana. E incluso del propio candidato Alejandro Guillé. De mi parte, encontrarán una total disposición para fortalecer y proyectar nuestra coalición de centro y de izquierda. Más o menos directas, todas frases que apuntaban a fijar las miradas sobre la decisión de la democracia cristiana, pero no fue suficiente con ello, pues el Partido por la Democracia, que aún no tiene un candidato presidencial, y los radicales que ya proclamaron a Guillé, decidieron hacer un nuevo llamado, pero esta vez en un tono más duro. Yo creo que la política, más que gestos, tiene que tener claridad. El país reclama claridad. Y yo creo que cuando uno es claro, se pueden construir buenos acuerdos. Pero la democracia cristiana, diciéndolo claramente, debe resolver si su camino es la centroizquierda o su camino es más bien un camino propio. Sinceramiento de posiciones que para Goich no es suficiente, no al menos para cambiar de opinión respecto a competir en primera vuelta. La candidatura de la democracia cristiana se enmarca en la lógica de una coalición que busca ser mayoría dentro del ámbito de la centroizquierda, descartando lo que algunos han querido hacer aparecer como el camino propio. El solo hecho de nombrar una candidatura a primera vuelta no es, sin embargo, eso el fin de la nueva mayoría. Son dos cosas distintas.
A solo 5 días de la Junta Nacional, en una reunión extraordinaria, el Consejo de la ADC buscaría una nueva fórmula que constaría de lista única con todos los candidatos de la nueva mayoría al Parlamento, aunque encabezada no por una, sino por 2 cartas presidenciales que irían directo a primera vuelta. No hay que perder nunca la brújula de cuál es el bien superior. Si los candidatos pasan, los países siguen. Yo siempre he sido de lo más disponible. Propuesta de Carolina Goich que es analizada por el Consejo de la ADC, pero que tendrá su última palabra este sábado en la Junta Nacional de la Democracia Cristiana. Últimas palabras, penúltimas palabras. No sabemos si van a haber expos. Después vamos a conversar con nuestro invitado, Isabel Pla, coordinadora del área de coyuntura de Avanza Chile. Gracias por estar aquí. Buenas noches, Juan. Bienvenida, buenas noches. Está con nosotros José Miguel Izquierdo, cientista político, socio y director de Main Comunicación. Gracias por estar aquí. Bienvenido. Gracias a ti. Buenas noches. Marta Lago, fundadora de Latino Barómetro y Mori Chile. Marta, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Buenas noches. Y está con nosotros Beth Gerber, directora del programa de opinión pública de la Fundación Chile 21. Gracias por estar aquí. Bienvenida. Gracias a usted. Buenas noches. Hola, buenas ¿Alguno le tiene susto a los temblores? Yo no. Ya no podemos tener susto, si vivimos en un país de... Un poquito, piso 13, un poquito. Sí, bueno, piso 13, claro, sí, es comprensible. Ya. Digo por si acaso, porque... Viene la réplica. Claro, puedes arrancar con toda tranquilidad, pero tiene áreas de evacuación segura este canal. Estamos entrenados. Marta, voy a partir contigo. El Partido Comunista aplazó, después de su reunión de su comité central de este fin de semana, 2 días, la toma de decisión de entregarle un apoyo a Alejandro Guillé. Se dijo en algún momento que estaban evaluando una posibilidad de una candidatura propia, pero que en el fondo lo hacen como un gesto para descomprimir la presión en la democracia cristiana. Esa es una manera de leerlo, pero también podría ser otra manera de leerlo, que en el fondo no quieren ser ellos los que den el tiro de gracia a esto de que Carolina Goich no quiere sentir que todos están en contra suya y por lo tanto en ese caso le conviene ir a primera vuelta. Bueno, hay una tercera lectura y es que ellos se quieren correr para el otro lado. ¿Y sería dónde? Al Frente Amplio. Y sumarse a esa estrategia. ¿Y por qué no? O sea, si la Carolina Goich va a primera vuelta, ¿qué le impide al Partido Comunista sumarse al Frente Amplio con la Beatriz Sánchez? Ahora, ¿el Frente Amplio recibiría a no Partido sé, Comunista? Eso ya es otro punto, pero hay una tercera alternativa. Si tú me presentas 2 alternativas, la tercera es que se quieren ir para el otro lado, porque además de eso hubo alguna mención de que estaba conversando con Meo. Sí, eso te iba a decir. No está confundiendo un poco el Partido Comunista, que no sé si está conversando con Meo. Meo dijo que estaba conversando con el Partido Comunista. Sí, correcto, sí. Para ser preciso, no es lo mismo. No es lo mismo. Pero eso, que eventualmente vayan a irse al Frente Amplio, ¿alguien piensa que tenga posibilidades de que el Frente Amplio lo reciba? Yo quiero complementar lo que está planteando la Marta. Yo creo que el tema central hoy día para la nueva mayoría son las listas parlamentarias. O sea, pienso que si es que Carolina Goich, la verdad, es muy difícil que llegue a la papeleta en primera vuelta. Pienso que las opciones que está planteando seriamente son competir en la primaria o decir que no va a competir en la primaria y luego renunciar a la posibilidad de primera vuelta antes que se inscriban los candidatos en agosto. Pero el tema central son las listas parlamentarias. Pienso que lo del PC tiene que ver con la presión que le está poniendo la ADC para que no negocie la lista parlamentaria con el PRO. Entonces, se está reservando la posibilidad, si Carolina Goich, si la ADC dice no vamos a primaria, vamos a primera vuelta, entonces ellos se sienten con libertad de integrar un pacto parlamentario con el PRO. Para entender bien. ¿Por qué no lo están haciendo hoy día? Para entender bien. Porque es mucha información y entre tanta escala Richter, a uno se remotea un poco con esto, pero para entenderlo bien. Lo que tú me estás diciendo, en tu interpretación, es que la presión que podría estar ejerciendo la democracia cristiana a través de una candidatura que podrían eventualmente llevar a una papeleta en primera vuelta en noviembre, es solamente para evitar que el Partido Comunista negocie No. El tema central hoy día de discusión es la lista parlamentaria. Es la lista parlamentaria. La ADC está en una reflexión que tiene muchas variables. Pero no habría de convenirle más a la democracia cristiana en ese caso. Yo te estoy diciendo el motivo que tiene el Partido Comunista para postergar su decisión. Pienso que tiene que ver con la libertad que quiere plantearse hasta después que defina la ADC si negocia o no con el PRO, porque es un negocio muy conveniente electoralmente para el Partido Comunista y tiene mucho que ver, tiene coherencia también ideológica entre el PRO y la democracia cristiana. Para que termine de complementar lo que decías. Yo creo que la pelea o la disputa al interior de la democracia cristiana es hay que ganar para perder o hay que perder para ganar. Yo creo que la gente que quiere que Carolina Goich vaya a primera vuelta dice, si no vamos en esta vuelta, a primera vuelta, la democracia cristiana no va a haber tenido protagonismo
durante prácticamente 20 años. ¿Y qué partido puede sobrevivir sin tener protagonismo? Ahora, el costo de ir a primera vuelta, por supuesto, es en el Parlamento. Y los que se oponen son los diputados y senadores que se ven afectados si es que van en una lista propia o en una lista, digamos, distinta de la que sería la nueva mayoría. Pero si Carolina Goich no va a la primaria, se redibuja la manera como se hace la lista parlamentaria. Exacto. Ya, perfecto. Entonces, y eso es lo que yo creo que deja la puerta abierta, como dice Teller muy correctamente. Si Carolina Goich decide ir a la primera vuelta, no sabemos cómo se van a armar las listas parlamentarias. Creo que hay una tensión entre esta necesidad de perfilarse de la democracia cristiana, en la que es muy importante que tengan una candidatura propia y por esto sostener a Carolina Goich de la mejor manera posible, y la tensión entre esto y cuál es la mejor manera posible, porque creo que lo más saludable, evidentemente, y transparente es ir a una primaria. Evidentemente, digo, más allá, la gente quiere participar más allá de que vote o no vote. No quiere más estas cosas resueltas en acuerdos que no se sabe cómo son, pero además ir a una primera vuelta, digo, si la democracia cristiana decidiera saltear la primaria e ir directamente a la primera vuelta, se complica evidentemente la conformación de listas parlamentarias conjuntas que son importantísimas dentro de la nueva mayoría, lo que actualmente se denomina nueva mayoría, que no sabemos cómo va a llegar de acá a las elecciones. Despejemos algunas cosas. Si la democracia cristiana resuelve en su Junta Nacional este fin de semana finalmente ratificar la decisión que probablemente por estas horas se va a tomar de que Carolina Goich vaya a primera vuelta, pongámoslo en ese escenario, las posibilidades de que ella vaya a primera vuelta y al mismo tiempo haya una lista parlamentaria única de la nueva mayoría son inexistentes. Pocas, bajas. Sí, bajan considerablemente. Ahora, entendamos que estamos en los últimos días del juego de coordinación electoral, que se llama. El 3 de mayo vence el plazo de inscripción de candidaturas a la primaria. Entonces, es ahora cuando se define si van o no a la Claro, pero primaria. la democracia cristiana va a tomar su decisión, este fin de semana, Claro. el día lunes feriado, Sí, que pocas cosas van a pasar en política. Y se termina. Claro, se termina la tienen el opción. martes Entonces, es normal que la gente que está en la casa y le gusta la política y atiende la política vea que se estresan y se ponen nerviositos los políticos en esta época, porque es el momento de tomar estas definiciones. Ahora, a mi juicio, el negocio del Partido Comunista está dentro de la nueva mayoría. ¿Por qué? Porque ellos están planteando la presencia de 5 candidatos al Senado. Plantéate que el Partido Comunista no tiene senadores desde la UP. Claro. Hoy día no tiene ninguno. Tiene 6 diputados y hay 5 personajes, 2 de ellos actuales diputados, que son Lautaro Carmona y Hugo Gutiérrez, que están planteando ir en sus zonas como senadores. Ese es el negocio principal del Partido Comunista, y lo que está usando es lo que en política se llama el poder de chantaje coalicional. ¿Quién está chantajeando a quién en esa lógica? Es que ahí voy con el tema de la... Aquí de me la perdí. DC. Ahí estoy yendo. ¿Por qué? Porque si el Partido Comunista se corre, lo que hace es tirarle la cadena a Guillé. Le tira la cadena, porque en el fondo está balcanizando el electorado de la nueva mayoría en vistas a la primera vuelta. Es decir, esa dispersión de votación con el Partido Comunista corriéndose hacia una Beatriz Sánchez, pero ahí ya estamos jugando con... Ayúdame a ponerle un poquitito más. Deme un segundo. Comunistas, por favor. Pero dame un segundo. Primero, para entenderlo bien. Pongámonos en el escenario de que la democracia cristiana decide llegar candidato a primera vuelta. ¿Ya? ¿Qué es lo que haría el Partido Comunista en ese caso? Va también con una definición propia. Definición propia es buscar un candidato presidencial alternativo a Alejandro Guillé. O sumarse a la alternativa de Beatriz Sánchez. Por eso, un candidato alternativo que sería ella. Pero déjame completar para que entender bien lo que me estás explicando. Pero ¿qué haría al mismo tiempo con su lista parlamentaria? Tendría que sumar votación junto con el Frente Amplio. Es decir, se sale la nueva mayoría. Claro, ahí tendría... Pero ese negocio yo no lo creo posible. ¿Por qué? Porque lo que yo veo es que el negocio del Partido Comunista está dentro del esquema actual de la nueva mayoría, y su apuesta está por llegar a la Cámara Alta. ¿Qué es lo que tú planteas de los senadores? Perdona, tú dices, Isabel, tú dices que no estabas de acuerdo. ¿Por qué? A ver, todos aquí analizamos y vemos la política, y la política tiene interpretación y tiene hechos también. Hay varios hechos en los últimos días que me indican, primero, que el Partido Comunista quiere
y va a hacer todo lo posible por mantenerse al interior de la nueva mayoría. De hecho, uno de los momentos de mayor aplauso que tiene Teillier en el Comité Central del fin de semana es cuando él en su discurso dice: nosotros vamos a contribuir al fortalecimiento de la nueva mayoría, y lo aplauden muy fuertemente. O sea, la señal del PC es muy potente en ese sentido. Por lo tanto, ¿tú crees que si Carolina Goich no se fuera... ellos se quedan en la nueva mayoría, van a ratificar a Guillet, respecto a lo cual también han dado innumerables señales. La variación va a ser, en lo que hemos estado todos de acuerdo acá, en la conformación de sus listas parlamentarias. Si la democracia cristiana lleva candidato a primera vuelta... Exactamente, tiene más libertad para hacer una negociación. Ahora, también en la DC hay importantísimas señales que yo las encuentro muy preocupantes para la Carolina Goich. Yo veo a Carolina Goich aislada en los últimos días. Y yo te digo, la primera señal que a mí me llamó profundamente la atención fue la semana pasada, cuando los líderes de su partido la sacaron de la negociación parlamentaria, de la negociación y de la interlocución con el resto de los partidos de la nueva mayoría, y le dijeron: ella es incumbente. Bueno, yo me pregunto, ¿es igual de incumbente que los diputados y senadores que están participando también en la negociación parlamentaria? ¿Te fijas? Pero empezó a haber una serie de señales. Primero surgen más voces desde el interior de la democracia cristiana que le dicen: tiene que ir una primaria. Marta. Mira, yo creo que aquí hay dos fuerzas que tiran en sentido contrario. Por una parte, yo creo que el clamor popular, y en eso estoy en desacuerdo contigo, yo creo que la gente quiere elegir ellos. En una primaria iría a votar muy poca gente, y está visto, por lo menos las encuestas que hemos hecho nosotros, que en la medida que hay más candidatos en una primera vuelta, va a votar más gente. Eso significa que la lista parlamentaria que se ponga va a tener más electores que si hay una lista de candidatos cortos. Es decir, mientras más es el número de candidatos que van en la lista de primera vuelta, más gente va a votar. Y eso es bueno para la democracia. Entonces, si los candidatos son... Imagínate Francia. En Francia llegan 4 candidatos que tienen más de 10 puntos, casi 20 puntos. Bueno, con una lista potente de candidatos a primera vuelta, imagínate que Lagos no se hubiera retirado y hubiera ido a primera vuelta y no hubieran habido primarias. Habría sido una dispersión del voto muy mala para los partidos. O sea, dispersión de voto más abstención, digamos, el peor escenario siempre. Sí, pero en este caso... pero en este caso habría aumentado la participación electoral. Claro, no sé si habría ido abstención. en vez de disminuir. Y yo creo que hoy día lo que la democracia necesita es que esta elección no sea un ejercicio hecho para los partidos. Ahora, déjame entonces... Donde vaya a votar menos gente que la vez anterior. Entonces yo creo que también hay que considerar el impacto hacia la democracia. Por eso digo, hay dos fuerzas. Una, la que empuja para que vaya más gente a votar, y la otra, la que empuja para resguardar los intereses de aquellos que ya están en el juego político, que son todos incumbentes, los que quieren volver a reelegirse. Sí, a veces esas fuerzas van en sentido completamente... Y yo creo que el tema del Partido Comunista es que si no va adentro de la nueva mayoría, que está enormemente subvencionado por el binominalismo, pierde. Ahora, déjame preguntarte, Beth, si no hace el Partido Comunista en el fondo un gesto, volvamos a la génesis, que es básicamente lo que dice Guillermo Teillier, para descomprimir la presión, porque es sabido en la democracia cristiana, quizás el primer gran argumento que se entregó para ir directamente a la papeleta primera vuelta en noviembre era que si eran todos los partidos de la nueva mayoría respaldando a Guillet y Carolina Goich quedaba sola respaldada por la democracia cristiana, es decir, una competencia de 2 candidatos, a ella le convenía más ir a primera vuelta, y que lo que hace el Partido Comunista en el fondo es no agregarle una presión extra a la Junta Nacional que tiene la DC. Yo veo una voluntad clara del Partido Comunista por permanecer en la nueva mayoría. Creo también que la democracia cristiana está en un brete, está en un momento muy difícil por la candidatura de Carolina Goich, que, como decís, o va a primarias en donde tiene escasas chances de ganar, esto es lo que parece hasta ahora, y no creo que se revierta, o va a una primera vuelta y entonces, ¿qué pasa con las listas parlamentarias? Ahí tiene problemas importantes. Pero además me parece que tiene otro tipo de inconvenientes, y es como, por ejemplo, un amplio espectro, o tal vez un espectro demasiado amplio de diversidades a su interior, y declaraciones como la de Mariana Bellwin, que claramente, dijo que estaba más dispuesta a votar por Piñera que por Guillet. No dijo eso exactamente, dijo algo distinto, hace una diferencia. Ella dice, muchos electores de la democracia cristiana no votarían por Guillet. Bueno,
pero me parece que ahí también la democracia cristiana tiene que transparentar posiciones al interior de su propio partido y dirimir estas diferencias que son muy importantes, no son menores, y que ya se han manifestado a lo largo de este gobierno. Así que está en un momento de tensión importante y todos los ojos están puestos, es así, de acá al 29, en las decisiones que tome la democracia cristiana. Ahora, la democracia cristiana tiene una vocación parlamentaria histórica, en el entendido de que Carolina Goich, independientemente de que aparezca bien ubicada en términos de valoración ciudadana como político, no tiene figuración en las encuestas como candidata presidencial competitiva. Y digamos, la suma de una cosa con la otra, una alta vocación parlamentaria, más la realidad de que una Carolina Goich que no es competitiva en una elección presidencial, e incluso agregándole un elemento adicional, dentro de la nueva mayoría hay quienes han formado la convicción de que las proyecciones, las elecciones presidenciales no están tan lejos, de hecho están a 7 meses simplemente, tienen la convicción de que Alejandro Guillé no va a ganar, lo que hay que fortalecer es el triunfo en el Parlamento. En esa lógica, ¿cómo está operando la democracia cristiana y el Partido Comunista entonces? Pasa que es una paradoja, porque la única forma de mantener al elector demócrata cristiano como de etos demócrata cristiano hoy día es tener un candidato demócrata cristiano en el ticket. Que eso no te asegura que va a pasar a la segunda vuelta, ni que va a arrastrar votación para la segunda vuelta al candidato Guillé. ¿Te fijas? Porque Guillé tiene también una definición por el cuadro político que se está presentando, y Tellier lo está obligando a izquierdizarse cada vez más. ¿Te fijas? Entonces llegarían a la papeleta con un candidato muy de izquierda, un candidato demócrata cristiano que aspira a representar ese elector propiamente demócrata cristiano, que ha estado fluyendo mucho. Ha estado también el candidato Piñera, es muy absorbente de ese electorado. Entonces, sin embargo, si es que van con esa candidatura, tendrían que necesariamente definirse listas parlamentarias propias que definen, además de los problemas que ya se han dicho, debilitan la lista porque necesitarían mucho más candidatos. O sea, levantar la cantidad de candidatos que hoy día se requieren cuando tienes distritos con 7, con corrupciones con 5. Con una modificación bien profunda del sistema electoral que ya no es binominal. Tensiones no solamente porque tienes que hacer ingeniería para llevar un candidato para lograr tener identidad, sino que además tienes que tensionar para encontrar candidatos y ver si es que con esa diversidad de candidatos accedes al Parlamento. En realidad, finalmente, esa misma vocación parlamentaria que tú estás señalando del partido, creo yo que está en Carolina Goich. Carolina Goich, si va al ticket de primera vuelta, pierde su carrera política por lo menos por 4 años. ¿Alguien cree que Carolina Goich va a ir a noviembre solamente para...? No, yo creo que no va a llegar en ningún caso. Sí. Yo creo que no. ¿Tú crees que yo no? Creo que sí. ¿Y aquí? Tengo una incertidumbre enorme. Una incertidumbre enorme. No, yo creo que no. Yo creo que no, porque Carolina Goich pierde. Yo creo que porque el negocio para la democracia cristiana es muy malo. Es muy malo para la democracia cristiana. Llegar a la lista parlamentaria con lista propia y única es un muy mal negocio frente a la diversidad de los Es muy otros. distinto al caso. Yo te voy a decir que hay un caso reciente en la historia de Chile que es de la centro-derecha, que es el 2005. 2005... El candidato natural era Joaquín Lavín, hasta que en mayo del 2005 el Consejo General proclama a Sebastián Piñera. Pero eran dos candidatos equivalentes en peso electoral, ¿te fijas? O sea, ya Sebastián Piñera, no recuerdo bien, pero ya marcaba 15 puntos, 14 puntos frente a 20 puntos, 21 puntos de Joaquín Lavín. En cambio, Carolina Goich está en una situación también electoralmente, al menos lo que dicen las encuestas, distinta. Te fijas, ya lleva ya 2 meses proclamada como candidata presidencial. Ha corrido bastante agua bajo el puente. Ella misma ha tenido muchas oportunidades de plantearse como candidata presidencial, y lo que nosotros vemos es a una senadora inteligente, importante, de un importante liderazgo, pero que nunca se plantea hacia el país como candidata presidencial. Siempre está hablándole a la nueva mayoría, al Partido Comunista. ¿Te fijas? Le habla solo no es una candidata presidencial. No. Oye, pero hay otro... Tiene que pedir la palabra a Marta y después ver. Sí, mira, Marta. yo creo que... a mí me da la impresión hoy día que lo central hoy día para los partidos es existir. ¿Y tú dices que la DC desaparece? Los partidos están en un momento sumamente crítico en que tienen una valoración absolutamente en la línea de flotación. Están a punto de sumergirse, ¿no? Y la democracia cristiana y los 5 partidos más importantes de Chile hoy día no tienen
el 80% de los chilenos no mencionan un partido cuando tú haces la pregunta por qué partido vota usted el día domingo. Entonces, yo creo que la democracia cristiana puede hacer el pacto y tener un montón de parlamentarios, pero eso le va a significar lo mismo que le pasó al Partido Radical, que pasa a un estado de sopor, ¿no es cierto?, donde levita, pero ya no es un partido. Pero eso ya lo sufre la democracia. Sí, pero es el está final. Sufriendo ya. Pero siente que ¿Tú crees que sufre menos si es que ellos van y se la juegan en noviembre? Hacen el costo ahora. No, pero déjame agregar un factor. Yo creo que la democracia cristiana pero desaparece. solamente entender, en la lógica, perdona Marta, en la lógica de que ellos también se forman la convicción de que no hay posibilidad que Alejandro Guillé se convierta en presidente y que mantengan a la nueva mayoría funcionando como está el día de hoy. Yo creo que efectivamente hoy día, como están las cosas, Alejandro Guillé no llega a ser presidente y yo creo que su capital electoral más importante está en el pasado. Yo creo que él va a ir disminuyendo su capital electoral porque, como bien se decía, el Partido Comunista lo está corriendo a la izquierda, pero la izquierda está ocupada por el frente. Entonces, el Partido Socialista y Guillé están en el 4, en una escala de 1 a 10, ellos tienen el 4. El Frente Amplio tiene del 1 al 3. El centro tiene el 5, el 6 y el 7, y el resto es toda la derecha. Entonces no tiene espacio político. Para seguir moviendo. Entonces, ya, ver que me llama la atención. Tiene techo y tiene piso y está fijo. Y está fijo en un 10, en un 12%. Mientras que la Carolina Goich, en la pregunta de segunda vuelta que publicamos nosotros hace 3 días, obtiene, por primera vez que la medimos, 18 puntos. Entonces, la pregunta es, ¿dónde está mal? O sea, una democracia cristiana que compitiendo con Sebastián Piñera en segunda vuelta obtiene 18 puntos, puede obtener 18 puntos. Ok. Me llama la atención el nivel de política ficción que hacemos todos, porque me parece que habla de... No, pero habla del... Pero con un... Pensamos incluso nivel fabricar títeres con los personajes, pero no parece mucho. Porque es tan incierto el panorama. Yo estoy en Chile desde hace 12 años y nunca vi este nivel de incertidumbre, en donde de verdad siempre antes había un par de posibilidades, pero la enorme cantidad de posibilidades que ni siquiera sabemos quiénes van a ser candidatos, quiénes van a llegar a primaria o no, cómo se armarán las listas parlamentarias, me parece... pero hay bastante certidumbre. Una certidumbre yo creo que cada vez hay más certidumbre. Es el poder que tienen la anterior los de Michelle Bachelet y senadores en ejercicio en la Junta de C. Pero mira las candidaturas presidenciales. Entonces, si tú a esas personas que hoy día tienen sus cargos, le dices, vamos a primera vuelta con listas mucho más abiertas, distritos mucho más difíciles y poco conocidos, te va a decir, Nica, yo prefiero irme mucho más a la segura, compadre, bajemos o vayámonos a primaria, pero a noviembre no van a llegar esos tipos. Los incumbentes no van a llegar. Un segundo para que complete la idea. Quería retomar el tema de las primarias. Más allá de que sea más conveniente ir con más candidatos en diciembre para que sea más seductor, participe más gente o sea más competitivo, me parece que son importantes como señal hacia la ciudadanía, más allá de que no participe tanta gente directamente. Es algo ya anunciado, es algo ya instalado de alguna manera y creo que queda mal y que alimenta la poca credibilidad que están teniendo los partidos que no tengan lugar. Aunque participe poca gente, son una instancia de la democracia. Déjeme agregar, porque se me está yendo el tema y estamos completando la media hora de conversación, pero al mismo tiempo tenemos Chile Vamos, que también en algún momento ha tenido como esta duda de si van a haber o no primaria, decían que finalmente el dueño de la pelota era Sebastián Piñera y que finalmente le iba a resolver. Hemos visto la insistencia, particularmente de uno de los otros 2 candidatos, Felipe Kast, en que haya primaria. Después nos enteramos que también de alguna manera está planteando algunas dudas sobre la primaria, si es que no se negocia una buena plantilla parlamentaria. ¿En qué está hoy día Chile Vamos para saber si va a tener primaria o no? Porque podríamos encontrarnos con la paradoja de por primera vez tener primarias legales y que no haya. Es bien importante quién planteó las dudas. Quien planteó las dudas, la presidenta de mi partido, la senadora Fan Rieselbergher, yo encuentro muy legítima lo que planteó, que obviamente que las primarias son importantes, pero también son evaluables, sobre todo cuando en Chile hay una primera y una segunda vuelta. O sea, ningún elector se va a quedar sin votar sin elegir una cantidad importante de candidatos. Yo estoy de acuerdo con las primarias y quiero primarias.
ella fue la primera persona que plantea la duda, pero Sebastián Piñera yo lo escuché con mucha claridad la semana pasada y en reiteradas oportunidades diciendo que él está disponible para una primaria y que eso es un tema que tienen que resolver los partidos Chile Vamos. Yo creo sinceramente que sí van a haber primarias y sí el 3 de mayo vamos a tener a los 3 candidatos, por lo menos a 2, Felipe Kast y Sebastián Piñera. No sé si Manuel José Osandón a estas alturas del partido sigue queriendo ir a primarias o no, porque yo lo veo dar muchas señales como que quisieran que no lo incorporaran en la primaria. Ahora, pero al menos vamos a tener 2 candidatos a primaria. Tienes esa misma opinión y déjame preguntarte, al mismo tiempo también, Marta, si no ha atendido el argumento que también planteó Jacqueline Van Rysselberghe, que dice que cuando no está la primaria en el sector contrario, digamos, la poca cantidad de personas que podría ir a votar a una primaria podría de alguna manera generar un daño de imagen, de la sensación de que la centro derecha no acarrió a la suficiente gente o cosas por el estilo y que de alguna forma eso perjudique al ganador de esa primaria en Chile Vamos? Yo creo que ahí hay 2 cosas. Uno, la primaria fue creada en el binominalismo para que las coaliciones pudieran resolver el tema presidencial, porque no había problema con los parlamentarios. Entonces, una primaria que está creada para resolver el tema presidencial no resuelve el tema parlamentario, o sea, como mecanismo quedó obsoleto fuera una vez que el binominalismo se acaba. Eso es una cosa que no está resuelta. Y segundo, que cuando no hay 2 primarias simultáneas, los votantes de cualquier simpatía, como hoy día casi nadie milita, pueden ir a votar por el candidato que más le puede hacer daño al candidato ganador. Es decir, ¿qué es lo que le impide en una primaria, la primera de Chile Vamos, que vaya gente que es partidaria de la nueva mayoría a votar por Osandón para que Piñera salga con pocos votos? Es difícil movilizar. Claro, es bien política ficción. Perdón, hay un 24% de este país que siente pasión por la política. Sí, tenemos un Estado absolutamente despolitizado, pero tenemos un contingente muy minoritario, muy significativo, de un 24% que siente pasión por la política. Claro, y ahí hay de ahí a tener pasión, a querer ir a desestabilizar el distrito 22, tú no sabes cuánta gente puede ir a votar. Bien. No, pero es que si con la misma lógica, también la gente tiene pasión más que por la política, por el fútbol y ese día la final de la Copa Confederaciones. Pero lo que está planteando la Marta es un tema que está en evaluación. No, que la presidenta de tu partido lo ha planteado. Yo no lo considero posible. Yo sinceramente creo muy difícil la nueva mayoría, si no tuviera primaria, fuera capaz de movilizar personas para desestabilizar la otra porque se me está yendo el tiempo. ¿Tú crees que sí va a tener primaria de Chile Vamos? Yo creo que es altamente probable. ¿Con los 3 candidatos? Yo creo que sí, yo creo que eso es finalmente lo que va a suceder. Ahora, el otro tema es que va a ir poca gente a votar porque es una primaria que uno conoce el resultado. Entonces, no hay ningún incentivo para decir, bueno, vamos porque aquí hay una competencia. Misma pregunta a ustedes 2. ¿Va a haber primaria en Chile Vamos? Sí. ¿Y con los 3 candidatos? Sí, con poca votación, por supuesto. Y con poca votación. Yo creo que de todas maneras vamos a tener a Sebastián Piñera inscrito, no sabemos muy bien respecto a los 2 porque está sujeto a la lista parlamentaria uno y a los humores del otro, pero sí creo que hay una gran diferencia respecto de el ánimo de lucha de las 2 coaliciones. Yo veo que este nivel de tensión y competencia adentro de la derecha se debe a que se ve que el poder está cerca. Y ya tienen una experiencia de poder y ese hambre de poder, digamos, de poder para hacer cosas buenas, ¿te fijas? Ha jugado en contra también. Bueno, pero ese ánimo está. En cambio, en la nueva mayoría es como que pollito en fuga. Está bastante distinto el ánimo. Se me fue el tiempo ya, más de media hora, que es casi 40 minutos de conversación. Le quiero agradecer a los 4 que estaban aquí. Y no tembló mientras conversábamos. No tembló. Check, doble check. Muchas gracias a los 4 por haber estado aquí. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa, ya seguimos con Vía Pública. 24horas.cl. Hoy día no tuvimos pregunta porque evaluamos si el programa iba a ser solamente sobre sismo o íbamos a tener política, así que bueno, finalmente lo cambiamos, no hicimos pregunta hoy, pero queremos destacar en varias cosas que tenemos en nuestro portal. Suspende las clases en Valparaíso para estudiantes de escuelas y liceos del sistema público. Lo dio a conocer el alcalde Jorge Sharp en su cuenta oficial en Twitter, por lo tanto está confirmado ya que no hay clases. Había dicho que clases y consultorios se mantenían funcionando normal, ahora no, las clases en el sistema público, en los liceos y escuelas del sistema público no tienen clases. Bueno, tenemos en este momento una temperatura de 11,7 grados, se espera para mañana 19 grados y para el día miércoles 22 grados. Y nos vamos con esta imagen. Con esta. No, la otra, con esta. Y usted recordará el Gangnam Style, ¿no? Que no se lo voy a bailar porque es demasiado tarde. ¿Y para qué vamos a humillar al conductor que ha trabajado tanta hora de corrido?
solamente como recuerdo, superó largamente las 1.000 millones de visitas. Adele en algún momento le pasó en el récord, pero después como que lo volvió a pasar. Bueno, tiene el récord en YouTube. ¿Por qué lo tiene y por qué lo estamos recordando? Bueno, porque es la plataforma más importante de revisión de videos y lo recordamos porque YouTube está cumpliendo 12 años ya, increíble como pasa el tiempo. Así que con esta canción, que no será muy buena, pero cuyo video fue tan visto y dio tanto que hablar, nos vamos. Descansen, traten de dormir tranquilos. Nos gustamos mañana. Que estén bien, chao.